Mañana a pedirte perdón, Padre Santo, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Señor, perdona nuestros pecados ocultos, perdona nuestra duda, perdona nuestra incredulidad. Límpianos, lávanos, Señor. Señor, tú conoces todo de nosotros. No está la palabra en nuestra boca y tú ya la conoces toda, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes en nuestra incredulidad, Señor. Tú conoces nuestro sentarnos y nuestro pararnos, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Señor, tú conoces toda la necesidad que hay dentro de mí. Yo te pido en esta mañana, Señor, examínanos, límpianos y lávanos. Echa todo camino de perversidad que haya dentro de nosotros. Señor, enséñanos, como dice tu palabra, a entender cuál es ese culto racional con el cual debemos presentarnos ante ti, es decir, en espíritu, alma y cuerpo, para que comprobemos cuál es la buena voluntad tuya que es agradable y perfecta, Señor, como dice Romanos 12. Señor, te pedimos en esta mañana que seas supremo en medio de nosotros. Te rogamos que derribes cualquier duda, cualquier incredulidad que se levante entre nosotros y el conocimiento de tu palabra, porque eso impide que avancemos. Señor, queremos poner en tus manos este pequeño seminario de evangelización personal que arrancamos hoy. Ayúdanos, Señor, para que este seminario verdaderamente nos ayude en el propósito que tenemos y en el mandamiento de ir y mostrarles a otros la belleza, la magnitud, la importancia, la relevancia del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en ese intento. Ponemos este tiempo en tus manos, ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas. Es decir, todo lo ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, con tu Santo Espíritu a que todo problema, toda dificultad, toda enfermedad, toda cosa que nos perturbe en esta mañana quede afuera mientras escuchamos, entendemos y reflexionamos acerca de tu palabra. Todo te lo pedimos, Padre Santo, en esta mañana, en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos. Nuevamente bienvenidos. Les recuerdo, si alguien no tiene su tríptico, por favor, asegúrese de que se lo entreguen, ¿vale? Hoy iniciamos nuestro seminario de evangelización personal. Y hace 15 días hicimos una pequeña introducción acerca de lo que vamos a ver en este tiempo. Y hoy vamos a mirar solamente algunas cosas acerca del tema de la evangelización. Y habíamos visto primeramente qué es evangelizar. Eso fue lo primero que vimos. Vamos a ir a Romanos 13, hermano. 10, 13, por favor. Vamos a Romanos 10, 13 y vamos a comenzar dándole un poquitico de sentido al tema de qué es evangelizar. Porque nosotros tenemos un mandamiento como creyentes y es el de ir y explicarles a otro y mostrarles acerca de la grandeza de Jesucristo y del mensaje de salvación, a mostrarles el evangelio. Pero las personas dicen, bueno, pero yo ¿cómo hago para presentar el evangelio? Yo no soy un pastor, yo no soy un teólogo. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Pues este seminario se trata de eso, hermanos, de explicarnos las bases que nosotros como creyentes de a pie tenemos que echar mano para poder presentar debidamente el evangelio. Y estos folletos pues nos van a ayudar también en eso, hermanos, a tener un material de consulta. Entonces, miremos lo que dice Romanos 10:3, hermanos. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese versículo implica que toda persona que con un corazón sincero clame y busque del Señor será salvo. Es decir, no es solamente por decirlo como decir un saludo, es porque una persona, el Espíritu Santo pone el convencimiento en las personas de que necesitan ser salvadas. ¿De qué? De su pecado, de su maldad. Entonces, evangelizar es contarle a otras personas, es darles a conocer las buenas nuevas de que Dios proveyó un camino, porque hay un solo camino para llegar al Señor, ¿cierto?
Y es para que el hombre sea liberado del castigo del pecado, porque todos nacimos en pecado. Entonces, evangelizar no es otra cosa más que contarle a una persona de manera clara, contundente, sin aguar el evangelio, que necesita ser salvado de su pecado. El evangelio de Jesucristo es la mejor noticia que nosotros podamos haber escuchado en nuestra vida y la que le podamos contar a otra persona. No hay otra mejor que esa, hermanos. Y lo que nosotros hagamos con esa noticia que hemos recibido con otras personas va a marcar la diferencia del futuro eterno nuestro y de esas otras personas. Así que Dios está llamando a las personas, aún hoy en día, hoy 24 de julio de 2022, a elegir la vida en lugar de la muerte. Y dice la palabra de Dios, a todo aquel que lo invocare será salvo. Ahora, ¿qué es la evangelización personal? Ya podríamos meternos como un poquitico más en detalle. ¿Qué es la evangelización? Bueno, pues es esa responsabilidad individual que tenemos cada uno como creyentes con lo que recibimos. Cuando somos cristianos verdaderos, no pasa como en las cosas del mundo, que a uno le dan algo y lo guarda para uno, ¿cierto? Y se lo guarda solamente para uno. No, aquí la responsabilidad que tenemos es que nosotros recibimos ese mensaje, pero asimismo tenemos que entregarlo a otros. Tenemos que dar a conocer a las personas esas buenas nuevas de que Dios ha provisto un camino para la salvación. Hermanos, ya lo habíamos dicho en la introducción, pero la evangelización personal es un privilegio. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que a nosotros, a los creyentes, nos fue entregado el ministerio de la reconciliación. Yo si hubiera podido bajar ángeles del cielo que hicieran ese trabajo. Imagínense el impacto que hubieran tenido un ángel predicando por las calles. Bueno, claro que en este mundo tan impío hoy día uno ya no sabe a qué atenerse, pero realmente hubiera sido un impacto terrible. Pero no, hermanos, el Señor hecho mano fue de nosotros, nos entregó la responsabilidad de entregar ese mensaje, de llevar ese mensaje de evangelización. Entonces es un verdadero privilegio, pero a la vez es un deber. ¿Listo? Uno como ciudadano de un país tiene derechos, pero también tiene deberes. Y nosotros como creyentes tenemos precisamente ese deber. Somos ganadores de almas. Miremos Romanos 11:14, hermanos, ya que está ahí seguidito. Romanos 11:14 dice la palabra de Dios: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, dijo Pablo, y hacer salvos a algunos de ellos. En vista de que no querían escuchar el evangelio, Pablo está hablando de exhortar con los celos, ¿cierto?, a los de mi sangre, es decir, a los propios judíos que no querían entender el evangelio, para de esa manera hacer salvos a algunos de ellos. Somos ganadores de almas, y eso estaba haciendo Pablo ahí en el contexto de Romanos 11:14, ganando almas para Cristo. Y miremos qué dice 1 Corintios 9:22, hermanos. Ahí enseguidita lo va a encontrar. 1 Corintios 9:22. Dice la palabra de Dios: me he hecho débil a los débiles, dijo Pablo. Me estoy haciendo débil como ellos. ¿Para ganar a quién? A esos débiles. A todos me he hecho de todo, dice Pablo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. Vuelve y se reitera en el hecho de que Él está haciendo su trabajo, así sea para salvar a algunos. Hermano, usted vaya y hable con los de su familia y muéstreles el mensaje de salvación. No se corte las venas si todos no están aquí a los 8 días en la iglesia. Ese trabajo solamente lo hace el Señor. Pero dijo Pablo, con que sea que salve a algunos de ellos, me he hecho débil como ellos, de manera que salve a algunos, y lo ratifica en los dos pasajes. Entonces, hermanos, hay algunas cosas importantes que debemos considerar, o hay 3 cosas fundamentales que debemos considerar. Y esas 3 cosas usted las va a encontrar en su tríptico también, para que si quiere me siga ahí. En el tríptico lo va a encontrar en la parte que dice para recordar, ¿sí? Ahí en la penúltima sección, donde está lo que tenemos que recordar. Entonces, vámonos con el sol. Entonces, el propósito de la historia es dar la gloria a Dios.
Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la historia que está contenida aquí de la humanidad, desde que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, busca como propósito dar la gloria a Dios. Y cuando nosotros hacemos trabajo de evangelización, hacemos eso precisamente, de darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede hacer el milagro de salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Hermanos, se necesita más poder de Dios para salvar un alma que la que hizo Dios para plantar el universo, hermanos. Es una cosa maravillosa la salvación de una persona. Nosotros íbamos camino al infierno, nacimos en pecado, pero Dios quiso que nosotros fuéramos salvos. Y ese es el propósito de todo lo que hay en la Biblia, glorificar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Entonces, todo lo que hacemos como iglesia juntos, incluyendo el de ir y evangelizar a otras personas, finalmente es para reflejar al mundo que Dios es digno de toda nuestra vida. Cristo murió por nosotros y ahora nosotros debemos vivir para Él. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces esto debería ser nuestra principal motivación al proclamar el evangelio, porque las personas dicen, bueno, pero es que yo no sé qué hablar, yo no sé qué decir, ¿por dónde empiezo? Pues hermano, empiece por contar que usted fue salvado del pecado y de la muerte eterna solamente por la gracia de Cristo. Como dice Salmo 40:16, alégrense todos los que le buscan, pero los que le buscan de todo corazón. Y las misiones como tal, donde van personas a evangelizar a otros, existen porque las personas no buscan a Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Nosotros somos enemigos de Dios, éramos enemigos y las personas en el mundo siguen siendo enemigos de Dios. Usted nunca oye un plan para decir, oiga, ¿qué vamos a hacer hoy domingo? No, vámonos a alabar a Dios a ver si aprendemos algo de Él. Usted jamás va a escuchar algo como eso. El mundo no quiere saber de Dios. El mundo busca a Dios solamente en el momento en que está lleno de problemas, de complejidades, de dificultades. El Dios bombero. Ese es el que la gente quiere en el mundo. Entonces, esto quiere decir que la razón por la que nosotros como iglesia proclamamos el evangelio en la casa, en el trabajo, en la calle, en otra parte, es porque las personas no aman ser salvas de su pecado. Hermanos, eso es algo incomprensible para nosotros. Pero las personas con algún grado de conciencia que saben que son malos, que están haciendo mal y que se van a condenar, no hacen nada para ser salvos de ese pecado. Incluso usted le pregunta a las personas si creen en Dios y dicen, sí, claro, yo creo en Dios, pero viven ateos prácticos. Eso es lo que se llama un ateo práctico. Entonces, el propósito de la historia es dar la gloria a Dios. Ese es uno de los propósitos. Segundo punto importante que también está en el tríptico, si ya lo recibió, ahí lo encuentra en la parte de atrás. Dios es el evangelista. Dios se deleita en salvar a los pecadores. Hermano, a mí me impactó cuando leí esto, hermanos. Dios se deleita en salvar. Cuando nosotros fuimos salvos, Dios se alegró. Eso es incomprensible para nosotros. Entonces Dios es el único que tiene compasión por los perdidos. Y Él es el que busca y sigue salvando a las personas. Nosotros solamente nos unimos en Él, en ese mandamiento que Él nos dio para cumplir ese gran propósito. ¿Cuál? El de ir y contar a otros que hay un camino de salvación. Así que nuestro propósito en la vida debe estar determinado por el mismo propósito de Dios si es que verdaderamente somos creyentes. Vamos a leer un momento el pasaje de Lucas 19:19, mis hermanos. Creo que hay un problema con la cita. Lucas 19:10. Sí, es 19:10, hermanos. Lucas 19:10 dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, nosotros estábamos perdidos en el mundo. Sin Cristo, sin el Evangelio,
estábamos perdidos. Pero a eso vino Cristo, hermanos, a buscar y a salvar eso que estaba perdido. Y él explicó algunas parábolas acerca de la oveja perdida, de una moneda que se perdió también, ¿verdad? Entonces, nosotros nos unimos en ese propósito de Dios de ir y anunciar el Evangelio. Como ya lo dijimos, a nosotros los cristianos se nos ha encomendado la tarea de proclamar el Evangelio. A nosotros como creyentes, hermanos. El evangelismo no es una opción para el creyente. Es decir, ustedes no encuentran en la Biblia, en Mateo 28, 19, que dice, ya vamos a ver ese versículo porque es nuestro versículo central. Cuando usted lee Mateo 28, 18 al 20, allá no tiene un asterisco que dice, se aplican condiciones y restricciones. Eso no está ahí, hermanos. O sea, es un mandamiento para nosotros los creyentes. No es si usted quiere, si usted puede, si usted entiende, si usted sabe hablar, como dijo Moisés, que yo no sé hablar y habló después todo el tiempo. ¿Cierto? El evangelismo no es una opción para el creyente, es un mandato, pero también una responsabilidad. Ya vimos que es un deber, pero también es un honor, hermanos. Si nosotros no hacemos este trabajo como algo que verdaderamente debería salirnos del corazón con gozo y con alegría, pues no va a salir bien, hermanos. Así que tenemos un privilegio de presentar a otros, empezando por nuestra familia, claro, porque son los que tenemos más cercanos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hermano, porque realmente todas las personas merecen y necesitan escuchar el mensaje, incluso si lo rechacen. Porque hay muchas personas que de entrada van a rechazar el evangelio, pero no sabemos si Dios tiene un propósito con ellos y después ellos se van a arrepentir y va a decir, ay sí, el hermanito tal, la hermanita tal o la persona tal me habló en algún momento del evangelio. Y eso, esa pequeña semillita de mostaza queda ya metida en la mente y en el corazón de las personas. Y un día va a producir fruto, fruto abundante. Ahora, en Mateo 28, 18 al 20, hay una gran comisión, no una omisión, porque nosotros los creyentes hicimos de ese mandato una omisión, y era al revés, era una comisión. Es decir, que Dios, por medio de Jesucristo, nos mandó a que nosotros contáramos a otros acerca del mensaje de la salvación. Y estamos comenzando hoy un seminario de evangelización personal, y de eso se trata este seminario, ¿cierto? Nosotros como iglesia, para ir y hacer el trabajo de evangelización, tenemos que prepararnos de la mejor manera posible. Hermano, yo llevo estudiando la Biblia, no sé, como que desde el año 2007, pues digamos juiciosamente, y considero que no sé absolutamente nada. Entonces, el seminario nos va a ayudar en algunas cosas de base para hacerlo, pero hay una responsabilidad implícita en cada uno de nosotros, por lo menos de tomar este material y hacer la tareita que queda ahí, hermanos. Mira, ahí hay unos pasajes para hacer esta semana. En su tiempito devocional, léalos, hermanos. Mateo 28, 19 y 20, Efesios 4 al 8 y 11 al 12 y 2 Timoteo 2, 2. Léalos y piense y reflexione acerca de cómo eso le va a ayudar a hacer ese trabajo de evangelizar. Porque esa puede ser la primera barrera que encontramos. Bueno, ¿y yo cómo le cuento a otra persona? Entonces, a veces son excusas, muchas veces son excusas y uno dice, no, yo digo eso como para no hacerlo. Pero otras veces es real, ¿cierto? Nos falta conocimiento, así que tenemos que estar bien preparados, pero también animados y bien dotados de la palabra para ser hacedores de discípulos. Trazando bien la palabra de verdad, como dice la Biblia, y para eso pues vamos a aprender aspectos claves de la palabra para ser efectivos, eficaces y eficientes al hablar del evangelio. Es decir, contar la verdad sin muchos adornos, pero sí muy contundentemente y conforme a lo que dice la palabra. Ahora, ¿cómo? Vamos a leer 2 Timoteo 3, 16 y 17, hermanos. Porque ya vamos a pronto a arrancar el grupo, los grupos. Cada uno recibió su fichita, recibió un número, ¿verdad? Y en esa fichita pues va a encontrar un compañero y vamos a estar haciendo el taller que está en el tríptico en cada uno de los grupos.
Y de ahí pues va a salir una discusión que nos va a llenar de argumentos y de conocimiento para poder hacer el trabajo de evangelización. Entonces, dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, la palabra en sí, toda es inspirada por Dios, pero tiene una utilidad para nosotros, que los que vamos a ir a hacer el trabajo de evangelización, y es que enseña a las personas. Y miren, yo les digo una cosa, literalmente la palabra de Dios lo hace a uno sabio, hermano. Yo era ignorante de muchas cosas, por supuesto, del mensaje del evangelio, pero de otro tipo de cosas. Uno también es ignorante de muchas cosas. Y hay mucha sabiduría en la Biblia. Uno aprende muchas cosas. Cuando se dedica juiciosamente a estudiarla, aprende muchas cosas que no se las enseñan a uno en el colegio ni en la universidad, pero sí están en la palabra, hermano, y son útiles. Y me tiene una utilidad, y es redarguir. La palabra redarguir quiere ir y examinar, entrar allá y poner a pensar a alguien acerca de lo que hace y lo que dice. Y para corregir y también para instruir en justicia. Ese mundo está como está porque a la gente le falta eso, hermanos. Ser redarguido con lo que hace, pero adicionalmente ser instruido en la verdad. Porque en el mundo nos enseñan que lo malo es lo bueno y que lo bueno es lo malo. El mundo invirtió los valores y por eso el mundo se encuentra en el estado en que está ahorita. Y finalmente, pues hermanos, ya para comenzar vamos a ir a ese taller grupal como les comenté. ¿Listo? Vamos a ir a ¿cómo vamos a hacer ese trabajo? Ya lo dije, cada uno recibió un numerito, ¿cierto? Con una fichita, y vamos a armar con el menor ruido posible. Hacemos 4 grupos y nos sentamos a hacer este trabajo. Lea los pasajes que están sugeridos en el folleto, hermanos. Coja su folletico y lea los pasajes. Antes de que comience a interactuar con el moderador, porque en cada grupo va a haber un moderador, o arme una discusión con el que está al lado suyo acerca de los temas, contéstese primero usted las preguntas que están formuladas en el folleto y luego confróntelas con el moderador y con los compañeros de grupo, porque de ahí es donde vamos a aprender, hermanos. Si usted está contestando su pasaje con un conocimiento, debe coincidir con el de su hermano, y si no, pues es lo que vamos a aprender, que es lo que realmente la palabra nos está enseñando. Discuta y razone sus respuestas con las personas que están en su grupo. Para esto tenemos aproximadamente 30 minutos, realmente terminamos a las 10:20 y con eso terminamos nuestra primera clase de evangelización personal. Entonces, hermanos, vamos a los grupos. Muchas gracias. Y sí, nuestro pastor va a estar en uno de los grupos como moderador, David en el otro. Sí, cada uno tiene un numerito del 1 al 4, entonces búsquense los unos, los doses. Hagámonos allá el 1, 2, por acá 3 y acá va adelante 4. ¿Listo? Y el pastor esté con el 1. Listo, David es el moderador del 4, Daniel Adino 3. Bueno. Bueno, mis hermanitos queridos, ¿cómo vamos con el desarrollo del tríptico? Nos queda realmente un solo minuto, mis hermanos. Hermanos, por tema de agenda ya tenemos que cortar. Bueno, como cada uno va a quedar con un folleto, esta semana siga reflexionando. Si no alcanzaron, siga reflexionando en los pedazos que
que están en el taller grupal para terminarlo. Bueno, hermanos, por favor, organicemos las sillas y oramos un momento para seguir. Hermanitos, tomen su lugar rápidamente para que oremos, hermano, porque tenemos que avanzar. Gracias. Bueno, hermanitos, oremos, por favor. Hagamos un poco de silencio, vamos a orar. Vamos a orar para despedir este tiempo, hermanos. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de reflexión bíblica. Señor, queremos pedirte que sigas guiándonos, Señor, en la verdad de tu palabra. Necesitamos ser instruidos, redarguidos, instruidos y enseñados en ella para poder enseñarles a otros el mensaje del Evangelio. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por los hermanos, te pedimos por aquellos que no nos pudieron acompañar y te pedimos, Señor, que sigas siendo supremo en el resto de la mañana que vamos a estar adorando y glorificando tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, de aquí a 8 días, en la hojita, usted ya va a encontrar su nombre impreso. Solamente busque su nombre, coloque la X en la fecha que es y reclame el folleto. ¿Listo?